Generalmente, antes de predicar, acudo a un consejero respetado y le pido consejo. Esta mañana fui con Raya. Estuvimos hablando del sermón. Le dije, bueno, ¿sobre qué debería predicar? Él dijo, bueno, me gusta Moisés. Bien, le dije, ¿debería predicar breve o largo? Él respondió, largo. Siempre necesitas saber a qué consejero elegir, y yo escogí uno bueno. Pero no vamos a hablar sobre Moisés. Vamos a hablar sobre un pasaje que es muy importante para nuestra comprensión de la vida cristiana. Comenzaremos en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora veamos la primera frase. Pero el Espíritu dice claramente. Este es un lenguaje muy inusual. No lo encontramos en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Se le está dando gran énfasis, lo que significa que esto es muy importante, lo que significa que deberías escuchar. Quiero decir, deberías escuchar todas las palabras de Dios y todas las palabras de Cristo. Pero de vez en cuando, al leer el Nuevo Testamento, escuchamos a Jesús decir, de cierto os digo. No significa que sea más verdadero, simplemente está poniendo énfasis en esto. Escucha. Si vas a escuchar, esto es lo que necesitas oír. Así es como Pablo está tratando esto, pero el Espíritu dice claramente que algo va a suceder en los últimos tiempos. Ahora necesitamos definir los últimos tiempos porque hay mucha confusión al respecto. Algunas personas miran hacia 1948 y el restablecimiento de la nación de Israel como los últimos tiempos. Otras personas, de una persuasión más carismática, miran hacia ciertos avivamientos para decir que los últimos días ya han comenzado. Bueno, todo eso está mal. Según las Escrituras, los últimos días, los últimos tiempos, comenzaron hace 2000 años. Esto es muy claro cuando Pedro cita a Joel en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios es derramado. Y Pedro dijo, en los últimos días, citando a Joel, los últimos días comenzaron con la primera venida del Mesías, su muerte, resurrección y ascensión. Estos son los días del Mesías. Estos son los últimos días, que, aunque no tengo tiempo para profundizar en ello, también son tiempos de tribulación. Siempre se creyó que cuando el Mesías viniera, primero habría un tiempo de tribulación, un tiempo de transición, un tiempo de ya y todavía no, que es lo que podemos ver hoy en un macrocosmos. Podemos ver el reino de Dios avanzando en el mundo, pero no ha avanzado completamente. Y también podemos verlo en un microcosmos. Podemos verlo en ti. Es un tiempo de tribulación en el que el Mesías ha entrado en tu corazón. Ha hecho grandes cambios, pero aún es un tiempo de tribulación en tu propia alma. No estás completamente santificado. Es lo que llamamos en teología el ya y todavía no. El reino ha llegado. El reino está viniendo. El reino aún no ha llegado en su plenitud. Entonces, hemos estado en los últimos días. Así que Pablo va a describir algo que será una batalla dentro de toda la era de la iglesia. Es algo sobre lo que tuvo que escribir aquí cuando estaba escribiendo a Timoteo. Es algo que tú y yo necesitamos escuchar 2000 años después. Ahora, él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esto es muy importante. Podrías decir, bueno, sí. Vivimos en ese tiempo. Ahora vivimos en una época en Occidente donde no hay muchos creyentes, pero hay personas que abiertamente dicen que son ateos, que son agnósticos, que son de alguna otra religión, pero no son cristianos. Esto está hablando de algo que va a suceder dentro del contexto de lo que se conoce como la iglesia pública o abierta. Está diciendo que dentro del cristianismo mismo habrá personas que apostatarán. Ahora sabemos que al apostatar demuestran que nunca fueron verdaderamente cristianos. Pero lo que está diciendo es que dentro de la iglesia pública, y lo que quiero decir con iglesia pública es, de todas las personas que se confiesan cristianas, habrá personas que mantendrán que son cristianas, y sin embargo, en realidad
caen de lo que realmente significa ser cristiano. Y no puedes ver que ese es el tipo más peligroso de todos. Quiero decir, un hombre que entra a la iglesia y dice soy ateo. O un hombre que entra a la iglesia y dice soy un adorador de Satanás. Automáticamente nuestras antenas se levantan y decimos, no estamos escuchando a este tipo. Pero si alguien entra y dice, soy totalmente cristiano, pero tengo una forma nueva o mejor o más bíblica de ver las cosas que tú. Eso es peligroso. ¿Ves? Eso puede ser muy, muy peligroso. Ahora él dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué harán? Aquellos que mantienen su confesión cristiana hasta cierto punto y sin embargo han caído de la fe. ¿Cómo se ven? Dice, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, de nuevo, incluso para mí que estudio la Biblia, este es un lenguaje realmente duro. ¿Ves esto? No está hablando de personas que simplemente caen en un error o cometen algún tipo de error doctrinal. Está hablando de algo grave, severo, peligroso. Ahora, volvamos y resumamos. Recuerda lo que dije. Él dice, el Espíritu dice claramente. Eso es un lenguaje muy único. Está diciendo, esto es importante, escuchen. Y luego vuelve y dice, estos errores de estas personas que se confiesan cristianas no son más que las doctrinas del mismo diablo. Ahora, continúa describiendo a estas personas. En el versículo 2 dice por la hipocresía de mentirosos cauterizados en su propia conciencia como con un hierro candente. Ahora, cuando una conciencia está cauterizada, significa que, por ejemplo, cuando solíamos quitar los cuernos al ganado en nuestro rancho, a veces había un tiempo en que serruchabas los cuernos, y luego, a medida que nos modernizamos, tomábamos este hierro candente que era de este tamaño, tenía un agujero en el medio, lo colocabas sobre el cuerno, y al principio era un dolor horrible. Quiero decir, tenías que luchar con ese animal. Si no tenías su cabeza atrapada en un mecanismo especial, tenías una guerra en tus manos. Pero luego, a medida que se iba quemando, parecía que el dolor casi desaparecía. ¿Qué pasó? Los nervios estaban cauterizados, ya no había sensación. Y así estamos hablando de individuos que en un sentido no tienen ningún sentido de su pecado. No solo están ciegos a él, no lo sienten, no lo perciben. No son un pueblo confesional. Un pueblo que constantemente ve mayores manifestaciones de la gloria de Dios y mayores manifestaciones de su propio pecado, y que vive una vida de confesión. No. Ellos están bien. Están bien. Ahora, también hay hipocresía, porque cada vez que entras en lo que llamaríamos la religión cristiana, y ya no ves tu pecado como un gran problema, estamos hablando de autojusticia. Y cuando hablamos de autojusticia, estamos hablando de hipocresía. Mi familia y yo hemos estado estudiando a los fariseos en los últimos días. Y lo que es asombroso sobre los fariseos es lo verdaderamente ciegos que estaban. Ellos se veían a sí mismos como un hermoso campo de hierba verde perfectamente cortado. Y Jesús dijo que las personas caminan sobre esa hierba verde y piensan que es un campo hermoso. Has engañado a todos. Pero debajo eres huesos muertos. Ese es el tipo de persona del que estamos hablando aquí. Alguien que es autojusto, autosatisfecho. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto, hemos descrito a una persona que tiene algunos problemas graves. Ahora Pablo va a seguir explicando lo que estas personas enseñan. Dice en el versículo 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, yo no esperaba eso en absoluto. ¿Y tú? Quiero decir, ha hablado sobre cómo el Espíritu dice claramente, luego advierte sobre doctrinas de demonios, enseñanzas satánicas, y luego habla sobre individuos cuya conciencia está completamente cauterizada con un hierro caliente, y de repente comienza a hablar sobre comida. Quiero decir, pensé que iba a introducir alguna doctrina del anticristo, la negación de la deidad de Cristo o algo así. No esperaba que ahora comenzara a hablar sobre, mira, toda la comida es buena, el matrimonio es bueno,
y cosas por el estilo. ¿Ves cómo esto parece no encajar? Ahora, cuando miramos este texto, es hombres que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos. Y piensas, bueno, hermano Pablo, ¿por qué escogiste este texto? Quiero decir, no tenemos a nadie en nuestra iglesia que esté abogando por no casarse o que debamos abstenernos de ciertos alimentos. Si hay un problema que al menos esta iglesia no tiene, es la falta de disposición para casarse, tener hijos y comer. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Vas a ver en un momento, con suerte incluso de una manera que traerá temor a tu propio corazón, que en muchos sentidos esto está hablando de todos nosotros. Y no te equivoques, es mortal. Recuerda lo que dije, un satanista entra y dice que es satanista. No vamos a escucharlo. Pero algo que es un 90% cristiano o un 100% cristiano, pero con el énfasis equivocado, puede convertir a una iglesia que cree en el Evangelio en nada más que un grupo de personas autojustas llenas de legalismo. Así que volvamos ahora y observemos el contexto más completo de este texto, y luego lo entenderemos. Y para hacerlo, tenemos que salir del capítulo 4, retroceder y entrar en el capítulo 3. Y mirar el versículo 16. Bueno, volvamos al versículo 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Dice, pero sí tardo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuáles son las prioridades en la casa de Dios? ¿Qué debería ser la casa de Dios? ¿Cómo debería actuar? Pero no solo actuar, la acción siempre se basa en cómo piensas. ¿Qué crees? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como individuos, tenemos un depósito santo que nos ha sido dado, y esa es la verdad de Dios. Pero como un pueblo colectivo, también tenemos un depósito santo que se nos ha dado, y esa es la verdad de Dios. Como individuos, tú y yo tenemos la responsabilidad de mantener la verdad que hemos aprendido, aprender más y compartirla con otros. Y colectivamente como iglesia, cuando nos reunimos y el mundo puede vernos juntos, tenemos la responsabilidad de guardar la verdad. Es nuestra responsabilidad. Y es una responsabilidad tremenda. Y ten en cuenta que serás responsable en el día del juicio. Si no estás preocupado por la verdad, si no estás preocupado por mantenerla, enseñarla, serás responsable como creyente en el día del juicio por la verdad que se te ha dado. La verdad que has mantenido. Ahora continúa y dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Por confesión común. Dice, ni siquiera necesito decir esto, pero lo voy a decir. Eso es lo que está diciendo, dice. Esto es comúnmente conocido. Si hay una verdad que todos en el cristianismo conocen y están de acuerdo, es esta. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo puede un pecador depravado, odiador de Dios y amante del pecado, convertirse en un hombre o una mujer piadosos, llenos de virtud cristiana? Quiero decir, si alguien hiciera esa pregunta, probablemente habrás oído que lo he dicho antes. Pero es una demostración mayor del poder de Dios cuando convierte a un hombre que cuando creó el universo. Él creó el universo de la nada. Pero cuando recrea a un hombre, lo hace a partir de una depravación radical. Recuerdo mis años en Perú. Había una familia, no mencionaré su nombre, pero ambos eran abogados. Y el esposo era el más corrupto de los corruptos. Era un corrupto entre abogados. Era un corrupto, y fue convertido. Y se convirtió en uno de los mejores hombres que he conocido. Uno de los mejores. ¿Cómo sucede eso? Es un misterio. ¿Y ves? Una de las razones por las que es tan importante que entiendas la doctrina de la depravación es para que puedas deleitarte en ese misterio. Si piensas que los hombres son, en general, bastante buenos y que Dios simplemente hace un pequeño toque aquí y allá para llevarlos a su familia, entonces no puedes apreciar el Evangelio. Pero cuando te das cuenta de que serías como Hitler si Dios no hubiera restringido tu maldad, entonces, cuando te ves a ti mismo con nueva virtud, amando a Dios y amando a las personas, dices, grande es el misterio de la piedad.
Es un misterio que la ciencia no ha podido descifrar. Quiero decir, podemos enviar un hombre a la luna, pero no podemos hacer que un vecindario sea seguro. Dios puede. Dios puede, porque Él puede cambiar a las personas que están en ese vecindario. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese misterio? Lo vemos aquí en el versículo 16. Es el Evangelio. Es realmente una persona, Él. El misterio de la piedad. Él, Cristo, el Hijo de Dios manifestado en carne, justificado en espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando fue resucitado de los muertos fue la vindicación de Dios para su Hijo. Si tienes alguna duda sobre si Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, Dios respondió a esa pregunta. Lo resucitó de los muertos. Y si eso no es suficiente vindicación para ti, si eso no es suficiente evidencia, entonces tengo malas noticias en lugar de buenas noticias. No se te dará ninguna otra evidencia. Él lo resucitó de los muertos y lo vindicó, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Una de las cosas tan importantes de entender sobre el cristianismo es que no fue hecho en un rincón oculto. No es una religión nacionalista o secreta. Ha sido predicada entre las naciones y personas de toda tribu, nación y lengua ya han venido al redil, y otras lo harán antes de que Él regrese. ¿Ves? Cuando miras al cristianismo desde la perspectiva de Occidente o de los Estados Unidos, podrías decir, wow, es una pequeña minoría. Vas a Indonesia, miras la cantidad de cristianos y podrías decir, pequeña minoría. Pero si tomas a todos los cristianos de cada país del mundo y los reúnes, verás que esto es lo más grande que existe. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ha esbozado para nosotros el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el gran misterio, el misterio revelado ahora? ¿Cuál es la gran verdad, la única verdad que puede hacer a un hombre piadoso? ¿Que puede hacer a un hombre agradable a Dios? ¿Que puede darle a un hombre verdadera piedad? ¿Qué es lo único que puede hacer eso? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no solo nos salva. El Evangelio de Jesucristo es el medio principal para santificarnos, para cambiar nuestras vidas, para hacernos imitadores de Dios en Cristo. Es este mensaje del Evangelio, es comprender el Evangelio, y en esa comprensión del Evangelio ser transformados por Él. Y la mayor manifestación de ese cambio es la fe hacia Dios y el amor hacia los santos. Y es el único mensaje. ¿Ves? Aquí está uno de los grandes problemas en la iglesia hoy. Creemos totalmente en Romanos capítulo 1, versículo 16. Decimos, el Evangelio es el único mensaje, el único poder por el cual un hombre puede ser salvo. Desearía que continuáramos creyendo eso en el contexto de la santificación. Pero luego, cuando llegamos a la santificación, tenemos todo tipo de ideas sobre cómo hacer santo a alguien. Ponemos todo tipo de reglas sobre ellos para hacerlos santos. No, el mismo mensaje que salva es el mensaje que santifica. Ahora, en este contexto podemos entender el versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿De qué está hablando? Bueno, permíteme darte una ilustración exagerada. Luego traeré otras ilustraciones que deberían tocar tu vida y hacerte temblar o enojarte. Estaba en Perú hace años y estaba sentado en el edificio que habíamos usado como nuestra iglesia. Era una vieja casa, eso es lo que era. Y había guerras, la gente estaba muriendo, todo tipo de cosas. Y había pasado las últimas horas simplemente suplicándole a una persona en cuanto al Evangelio. Sus vidas estaban completamente destrozadas, drogadicción, todo lo imaginable, cualquier tipo de esclavitud imaginable. Y estoy predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, predicando el Evangelio. Finalmente, estoy completamente agotado. La persona se va. Me siento allí en medio de esa gran habitación que llamábamos auditorio. Estoy sentado en una silla, roto, agotado, cansado, y suena el timbre. Voy a la puerta, la abro, y hay obviamente una persona religiosa que quiere decirme algo. Así que abro la puerta y digo, ¿sí puedo ayudarle?
Y la persona dice, tengo una pregunta para usted. Le dije, está bien, ¿cuál es? ¿Come carne? ¿Qué? ¿Usted come carne? Sí. ¿Por qué? Entonces comenzó a abrir las escrituras y explicarme que yo no conocía la verdadera forma de agradar a Dios o de ser piadoso o cualquier otra cosa. Tenía todo tipo de reglas y regulaciones sobre la comida, esto y aquello, y todo lo demás. ¿Y sabes qué es asombroso? Y aquí está la parte mala. Mucho de lo que dijo era cierto sobre la comida. Necesitaba comer mejor. Pero eso no me hará santo. Hay un mensaje. Solo un mensaje que me hará santo. Ese es comprender lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, y entender toda la enseñanza de Cristo en el contexto de ese evangelio que me ha dado. Y si me desvío de eso hacia cualquier otra cosa, dando énfasis a cualquier otra cosa, escucha lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Estoy comenzando a apartarme de la fe y me estoy involucrando en doctrinas de demonios. Ahora, hablemos de algunas cosas y llevémoslas a casa. A medida que pasamos por etapas de nuestras vidas y etapas de nuestro caminar espiritual, Dios hace ciertas cosas en ciertos momentos. ¿De acuerdo? Tenemos que ser muy cuidadosos de que el énfasis de ese momento no se convierta en el énfasis de nuestro cristianismo. El cristianismo trata sobre el matrimonio. No lo es. Se trata de la familia. No lo es. Se trata de la moralidad. No lo es. Se trata de la decencia y la modestia y esto y aquello y toda clase de cosas. No lo es. Es demasiado grande para ser reducido a una de estas simples categorías. Incluso la declaración que el Dr. Piper ha hecho con frecuencia, respeto al Dr. Piper, estoy totalmente de acuerdo con él. Y lo que estoy a punto de decir completamente y totalmente ha sido la mayor bendición para la Iglesia cuando dice, todo se trata de la gloria de Dios. Pero incluso eso no es lo suficientemente grande. El cristianismo es mucho más grande que cualquier cosa que podamos tratar de enfatizar. Ahora, déjame cambiar de rumbo y abordar esto desde otra perspectiva. Tu cristianismo, cuando alguien lo observa, ¿qué sería lo que destaca como su énfasis? Ahora déjame hablemos de algunas ilustraciones prácticas aquí. Soy educador en el hogar. Enseño a las personas sobre la educación en el hogar. Creo que la educación en el hogar es muy correcta, muy adecuada, una cosa muy buena de hacer. ¿De acuerdo? Un pastor me llamó hace años y me dijo, hermano Paul, quiero que vengas y prediques en mi iglesia. Le dije, ¿por qué? Él dijo, tengo miedo de que haya muchas personas aquí en esta iglesia que no son salvas. Le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué sientes eso? Él respondió, porque son educadores en el hogar. Le dije, hermano, ¿tú también educas en el hogar? Él dijo, sí, pero la educación en el hogar no es mi bandera. Continuó, tengo personas en esta iglesia que si les pidiera que se levantaran y dieran su testimonio, creo que dirían algo como esto. Hace 5 años descubrí la educación en el hogar. La educación en el hogar no es cristianismo. No es la insignia de que eres piadoso. No es el gran medio para criar hijos extraordinarios. Es el Evangelio de Jesucristo. Moralidad, observemos eso por un momento. Queremos enseñar a nuestros hijos modales. Queremos enseñarles cómo caminar y cómo hablar. Queremos enseñarles cómo pensar. Queremos enseñarles lógica adecuada. Todas estas cosas diferentes. Queremos que sepan cómo decir sí, señor, no, señor. Mantenerse erguidos, estrechar la mano de los hombres, mirar a las personas a los ojos, actuar como una dama, vestirse como una dama. Todas estas cosas diferentes. Pero si ese es el énfasis de tu cristianismo, estás enseñando doctrinas de demonios. Todas esas cosas deben ser enseñadas. Pero son algo pequeño. Lo que debe ser enseñado es, mira, esposa, mira hijos, mira hijo, mira hija, a este gran Dios y lo que ha hecho por ti. Toda tu piedad, toda tu lealtad, todo tu cristianismo debe provenir de esta única cosa. Él derramó su propia sangre por tu alma. Mi mayor deseo, si pudiera decirlo, y es casi antibíblico hablar de esta manera, pero si pudiera transmitir algo de mí mismo a mi esposa, a mis hijos,
Cualquier verdad que sea central en mi vida para ustedes como congregación sería la magnificencia de la persona de Jesucristo, la obra insondable que ha hecho por nosotros, y causar que todos ustedes comprometan sus corazones en lealtad a Él, lo amen y sean cautivados por esto, por esta persona, por Jesucristo. Ahora, todas estas cosas que mencioné son importantes, sí, pero la sustancia del cristianismo no es la ética, no es la moralidad. ¿Qué es entonces? Es la fe en Cristo, el amor por Dios y el amor por las personas, que comienza a cambiar y transformar tu comportamiento. Y dado que no tenemos mentes perfectas, dado que no discernimos completamente la voluntad de Dios, por supuesto necesitamos todas las escrituras. Y por supuesto necesitamos principios, necesitamos proverbios, necesitamos todas las diferentes verdades de la escritura para ayudarnos. La ley es beneficiosa, y todas estas cosas son maravillosas ayudas. Pero lo que quiero transmitir es el Evangelio. Papá, ¿por qué eres fiel a mamá? No porque quieras ser un hombre ético y respetable como los fundadores de este país. Soy fiel a su madre porque Jesucristo murió por mis pecados. Papá, ¿por qué pasas tiempo con nosotros? Es una oportunidad para decir: en un tiempo su padre era un hombre extremadamente perverso, que no podría hacer ninguna de las cosas que está haciendo ahora en esta familia. Pero Jesucristo, lealtad a Él, eso debe ser lo primero en todo. O crearemos una familia llena de fariseos, una iglesia llena de fariseos, y muchas personas enfatizando y hablando sobre cosas que realmente no son tan importantes. ¿Es importante vestirse decentemente? Absolutamente, absolutamente. Pero ¿de dónde debería provenir eso? Deberíamos tener la sabiduría de la Escritura para guiarnos en esto, porque vivimos en una cultura que ni siquiera sabe deletrear la palabra decencia o modestia. Pero eso fluye de qué he hecho, que Cristo murió por mí. Queremos que los jóvenes actúen como jóvenes y que las jóvenes actúen como jóvenes. ¿Vamos a las Escrituras para descubrir cómo es eso? Absolutamente. Pero no se trata de eso principalmente, se trata de Jesucristo y su Evangelio. Y eso es lo que Pablo está señalando aquí para todos nosotros. Que nunca nos distraigamos de lo que es el cuerpo, lo principal, el núcleo, la base de nuestra vida cristiana. Recuerdo una vez, después de haber predicado en una conferencia, me senté a comer con algunos hombres muy estrictos, teología estricta, comportamiento estrictamente regulado, todo tipo de cosas. Eran estrictos. Y recuerdo que un joven vino hacia nosotros. Era nuestro camarero. Tenía más pulseras de las que mi esposa ha tenido en su vida. Tenía el cabello teñido de rubio con mechones alocados, gafas raras y, en fin, algo peculiar. El joven vio mi Biblia y dijo: «Amigo, ¿tienes una Biblia?» Le respondí: «Sí, la tengo». Él dijo: «Genial. Yo también tengo una». Le respondí: «Eso es maravilloso». Y comencé a mirar las caras de los hombres sentados conmigo. Estaban molestos, claramente irritados. Probablemente estaban pensando: «Sí, apuesto a que es una de esas traducciones liberales». Entonces el joven siguió hablando y dijo: «Estaba buscando y buscando, tratando de encontrar a Dios, y lo encontré». Pude ver a aquellos teólogos casi retorciéndose. Sus pensamientos probablemente eran algo como: «Ningún hombre busca a Dios, como está escrito en Romanos. No entiendes lo que estás diciendo». Pero continué escuchando al joven mientras compartía detalles de su vida pasada y cómo había cambiado. Cuando se alejó para traer nuestra comida, me volví hacia aquellos hombres y dije: «¿Saben qué? Es mejor tenerlo y no saber cómo llamarlo, que saber cómo llamarlo y no tenerlo». Dios ha hecho algo en la vida de ese joven. Lo más importante que podría hacerse, Dios lo ha hecho en su vida. Sí, probablemente nunca tuvo un padre que le enseñara. Sí, tiene muchas cosas que no comprende. Pero miren, no quiero ser ofensivo, pero les dije: al menos no está viviendo con su novia ya, ¿verdad? Está reconociendo algunas cosas aquí. ¿Qué hizo eso? El Evangelio lo hizo. Ahora, vamos a ayudar a este joven. Y tratemos de no arruinarlo con todos nuestros pequeños énfasis, que no son el verdadero énfasis.
Tratemos de ayudarlo, amarlo, evangelizarlo con el Evangelio, enseñarle más y más sobre el Evangelio. Sí, hablaremos con él sobre la ley, sobre la masculinidad, sobre la familia y todas esas cosas. Pero esas cosas, vividas correctamente, son solo el resultado de haber comprendido el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta iglesia. Todos podemos tener diferentes énfasis. Eso es parte de ser un cuerpo. Yo vengo al cuerpo con ciertos dones, maneras de ver las cosas, tal vez un poco diferente a ti. Tú vienes con otros énfasis. Pero esto es lo que quiero que veamos en esta iglesia, que es el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo principal. Y es lo único que produce piedad. Sabes, cuando hablamos de los hombres y de sus familias, esto es un poco fuera del tema, supongo. Pero hombres, cuando hablan sobre sus devocionales familiares, o sobre discipular a sus esposas o a sus hijos, que si aman a Dios debería ser una de las cosas principales que hagan, he preferido usar un término que ha sido muy útil para mantenerme enfocado. Muchas veces, cuando empezamos a reunirnos con nuestras esposas, o en las devociones familiares, especialmente con nuestros hijos, tendemos a pensar, esto es discipulado, es enseñarles esto, enseñarles aquello, es predicarles, es hacer todas estas cosas. Y todas esas son importantes. Pero ahora uso esta palabra, busco evangelizar a mi esposa. Busco evangelizar a mis hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Verás, enseñar es algo relativamente fácil. Por eso predicar es mucho más fácil que el discipulado verdadero. El discipulado uno a uno o con un grupo pequeño es mucho más desafiante porque no solo enseñas, sino que también vives lo que enseñas. Quiero con mis hijos comunicarles quién es Dios, quién es este magnífico Cristo, qué ha hecho por nosotros en la cruz. Y luego quiero que todas las cosas que fluyen de eso, como el amor, la misericordia, la gracia, la compasión y todas esas virtudes, emanen de mi vida hacia ellos. Quiero que vean eso como el estándar. Escúchenme. Si captas el Evangelio y tomas en serio los mandamientos de amar a los demás, resolverás el resto, resolverás el resto, resolverás el resto. Y así, aunque iba a enseñar sobre este capítulo, como siempre, no llegué muy lejos. Esto es lo que quiero que veas, querida iglesia. Ayer, en casa del hermano Allen, vi esto con mucha claridad. Vi a hombres mayores como Kevin, vi a jóvenes como Luke y otros de la universidad, vi a chicas allí de la universidad que iban a meterse en problemas porque empaparon a mis hijos. No realmente. Vi todo tipo de personas que normalmente no se reunirían en ninguna circunstancia, pero que se unieron para ayudar a alguien a mudarse todo el día bajo la lluvia. Eso es el Evangelio trabajando. Incluso las autoridades romanas que perseguían al cristianismo estaban absolutamente asombradas. ¿Qué les asombraba? El amor que estas personas tenían unas por otras, la manera en que se servían unos a otros. Era literalmente asombroso para ellos. No podían comprenderlo. ¿Por qué? Es un misterio. Una de las cosas de las que siempre hablo cuando hablamos de la iglesia es que, ¿saben cómo hubo una moda? Ahora está empezando a desaparecer, como lo hacen todas las modas. La idea de que necesitamos una iglesia diseñada para cierto tipo de personas, como si quisiéramos tener una iglesia en una zona urbana, necesitamos una iglesia urbana, o necesitamos una iglesia suburbana, quizás para jóvenes profesionales, o una iglesia para vaqueros, o una iglesia para este tipo de persona, o aquel tipo de persona. ¿Sabes que eso derrota por completo el propósito de una iglesia? ¿Sabes que no podrías decir algo más antibíblico? Porque lo que fue el testimonio para el mundo perdido en el Imperio Romano fue esto. Oye, pensaba que los judíos y los gentiles se odiaban. ¿Y qué hace ese cita aquí? ¿Cómo es que todas estas personas que normalmente se odiarían o se despreciarían, o que viven en diferentes clases sociales, están todas juntas y más unidas que si estuvieran con los de su propia clase? Eso fue lo que confundió a las autoridades romanas. Esa fue la belleza de la iglesia, la unidad en Cristo.
Miren nuestra propia iglesia. Tenemos oraciones de 1 hora al comienzo del servicio. ¿Cómo atraerás a jóvenes así? Sin embargo, aquí hay jóvenes. Bueno, ya sabes, nuestra adoración es algo tradicional, sí, pero todavía tenemos personas interesantes viniendo, ¿cierto? Al menos alguien aquí debe ser cool. El punto es este. Quiero que cada uno de ustedes mire al Evangelio. Solo el mero hecho de que Cristo murió por ustedes debe ser el catalizador de toda su piedad. Que sea lo que los une, lo que los motiva a amar. Y sepan que ya saben cómo amar. De verdad lo saben. Ahora, las Escrituras refinarán ese conocimiento, pero si han nacido de nuevo, saben amar. Así que crean en Cristo. Crezcan en su conocimiento de Él y en su aprecio por Él, y luego amen. Y cuando alguien entre en esta congregación, y tal vez no sean esto o aquello, no vayas hacia ellos hablándoles de cosas periféricas. Háblales del Evangelio de Jesucristo, donde quiera que vayas. Supongamos, y con esto concluyo, que estoy parado fuera de un bar, y las personas están saliendo. Supongamos que hay algunas mujeres por aquí que son prostitutas. Ahora, puedo acercarme a ellas y enseñarles principios. Puedo decirles cómo tal vez deberían cambiar su manera de vestir, su cabello, su maquillaje. Podría aconsejarles sobre los terribles peligros del alcohol. Podría señalarles la era dorada de nuestro país, cuando las personas eran más civilizadas. Podría hacer todo tipo de cosas, y no tendría un gramo de poder en ello. Pero puedo evangelizarlas. Puedo decirles que hay un Dios, que Él las ama, y que envió a su Hijo para morir por ellas. Necesitan conocerlo, necesitan conocer ese amor, necesitan ser transformadas por Él. Sí, necesitan arrepentirse, necesitan cambiar, pero aquí está la razón por la que deben hacerlo. Miren a Él, miren lo que hizo, evangelizar a las personas, evangelizarlas. Si lo hacemos de otra manera, hemos caído en doctrinas de demonios. Yo enseño en muchos lugares sobre la educación en el hogar. Odiaría que esta iglesia sea conocida como una iglesia de educación en el hogar. Enseño sobre la familia. Odiaría que esta iglesia sea conocida como una iglesia centrada en la familia. Enseño sobre la masculinidad bíblica y sobre la vestimenta. Odiaría que esta iglesia sea conocida por esas cosas. Quiero que esta iglesia sea conocida por el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es todo lo que tenemos. Es todo lo que nos salva. Si estás aquí hoy, hay muchas personas que creen que son cristianas, pero ¿realmente lo eres? Es peligroso haber nacido en Virginia, donde muchas personas van a la iglesia. Es muy peligroso nacer en una familia que toma en serio su cristianismo, porque podrías pensar que de alguna manera has heredado eso. ¿Ha cambiado tu vida? Está cambiando. Por un lado, podría decir, has experimentado la libertad de Cristo, un poder sobre el pecado, un nuevo poder para amar que está creciendo dentro de ti. Pero también podría decir por otro lado, has experimentado el cautiverio de Cristo, es decir, que Él ha tomado y está tomando cada vez más control de tu vida. Les digo a mis hijos todo el tiempo que, en cierto sentido, soy libre. Pero en otro sentido, soy más cautivo de lo que jamás he sido en mi vida. Son las cadenas de Cristo. Es el amor de Cristo el que nos constriñe. A veces en mi familia, nos reímos cuando estamos alrededor de la mesa porque alguien hace algo realmente tonto. Y muchas veces soy yo, según mi esposa. Nos miramos unos a otros y decimos, sabes, nunca seremos una familia perfecta como de revista. Y amo al hermano Doug Phillips, le tengo un profundo respeto, pero esto es lo que quiero decir. Nuestra familia probablemente decepcionaría mucho a las personas que realmente saben cómo hacer las cosas correctamente. Pero creo que nadie podría dudar que hacemos mucho del Evangelio y mucho de Jesús. Y eso es lo principal que quiero, que mis hijos, mis hijas, tengan un corazón leal a Cristo. Y no voy a preocuparme por las cosas pequeñas. Lealtad a Cristo. Lealtad. Ahora bien, si estuviera en una iglesia donde todos estuvieran descontrolados y no hubiera principios bíblicos, y donde no hubiera hombres tomando en serio sus familias, probablemente estaría predicando el mensaje opuesto a este.
Pero estamos en una iglesia donde muchos hombres quieren tomar en serio a sus familias, donde madres realmente quieren hacer las cosas bien. Y aprecio mucho eso, pero créanme, tú y yo necesitamos escuchar mensajes como este, que no vamos a hacer de nada más un énfasis, excepto de Cristo. Cristo y solo Cristo. Y si estás aquí y no lo conoces, ven a hablar conmigo después del servicio. Si tienes alguna duda de que lo conoces, debes nacer de nuevo. Y la evidencia de haber nacido de nuevo es que tu vida comienza a cambiar. Y cambia porque te han dado nuevos deseos. Realmente lo amas y realmente quieres servirle. Ven a hablar conmigo o con uno de los otros ministros o con alguno de los hombres o mujeres aquí. Por favor, no te vayas de aquí hoy sin conocer a Cristo. Por favor, por favor. Habrá otras veces cuando suba a este púlpito. Hablaré sobre la familia. Casi lo hice hoy. Y realmente quiero abordar a los hombres sobre lo que necesitamos estar haciendo y hablar sobre la familia, los hijos, el matrimonio y todas esas cosas. Pero antes de poder comenzar algo así, debo dar este mensaje, que esta iglesia debe tratar sobre el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Oremos.